que cuando Dios toca una vida, la historia cambia. Ese es mi primer acercamiento, más que con Cristo, con la espiritualidad, más que con Dios, con el servicio. Algo que nace humano está destinado a morir. Entonces, esta parte de la canción, no sé por qué, pero a mí me estremece tanto, en lo profundo me estremeció mucho, que de pronto yo tenía ambiciones materiales, tenía ambiciones personales, pero no tenía la ambición más enriquecedora de todos, que es el cielo. Uno tiene que esperar un retiro de 3 días, que a veces uno tiene que esperar, qué sé yo, estar profundamente ahogado en un problema como para encontrarse con Dios, pero... Sí, no, fue ese mínimo detalle, mira, o sea, fue... Y una canción. Una canción. Peor, o sea, más radical me puso a mí en mi decisión de yo le quiero entregar todo a Jesús. O sea, quiero entregarle todo, ya ahorita nada tiene sentido si no es para Jesús. Ya mi conciencia un poco, mi despertar espiritual y mi ánimo de servir, ¿sabes? Porque esa llama de servir no se había apagado, ¿no? Claro. Ese mensaje de amigos, bendiciones, en ese abrazo de mi mami, cálido todos los días, en donde me dice, mijita, te amo mucho. Este sí es un tema que a mí todavía me cuesta, porque es un proceso que estoy viviendo. O sea, no es un proceso que ya viví, que ya pasó y que Dios obró el milagro, sino que es un proceso que sigo viviendo todavía. Bienvenidos a Vibras Podcast, un espacio donde vamos a poder compartir historias de fe, historias de personas que han seguido luchando en este camino del Señor para estar cerca de Él. Recuerden que cuando Dios toca una vida, la historia cambia. Hoy tenemos un episodio muy especial, tenemos a una amiga que nos puede también acompañar en este día y que dijo sí a este proyecto, nuestra querida Hildita Rodríguez. Hola Hildita, ¿cómo te va? Manuelito, muy bien, gracias por invitarme a este espacio, gracias por ser evangelizador digital, por asumir esta misión que Dios te ha encomendado, por tu generoso sí y por invitarme y también paciencia, porque es la tercera convocatoria. Sí, pero bueno, Dios nos tiene aquí, gracias a Dios estamos aquí y muy emocionada, muy feliz de poder compartir un poco de mi vida. Amiga, muchísimas gracias por ese sí. Como dices, fueron algunas cosas que tuvimos que esperar para que estés acá. Pero bueno, Dios es grande, Dios es sabio y Dios sabe en qué momento se dan las cosas, ¿no? Y nada, pues hoy fue el momento para poder compartir, para poder hablar. Ya estuvimos un poco conversando un detalle del formato, ¿no? Sí. Y sí, como también lo decía en episodios anteriores, quizás muchas personas quisieran tener su historia de conversión guardadita ahí en el silencio, ¿no? Y hay otras a lo mejor que la quisieran compartir. Así sea ese mínimo milagro que Dios ha hecho en nuestra vida para poder ayudar a que otros digan, oye, esto es real, esto es verdadero, Dios existe y Dios puede estar en tu vida. Y a pesar de las dificultades que uno pueda tener, poder estar cerca de Él, ¿no? Y esa es la idea de Vibras, ¿no? Porque cuando estaba escribiendo yo cada estructura, cada cosa, decía, Señor, es que yo te sentí así hace muchos años cuando lo conocí, ¿no? Vibró todo en mi corazón cuando estaba en un retiro, a través de una canción, a través de una adoración, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso justamente vamos a poder conversar, vamos a poder hablar, y gracias por ese sí generoso. No, amigo, gracias una vez más por invitarme. Bien, vamos a conocer quién es Hildita Rodríguez, cuántos años tienes, qué haces, cuál es tu pasión, ¿no? Porque sabemos que haces muchas cosas, tienes muchas facetas, ¿no? ¿Y cuál es tu aporte de servicio dentro de la parroquia? Bueno, para empezar me encanta que me digan Hildita. Y no me gusta que me digan Hilda Seca, me encanta que me digan Hildita. Me siento muy cómoda, muy querida, así que gracias, amigo. Tengo 27 años casi, ya mismo cumplo 27 años. Soy abogada de profesión. ¿Qué más puedo contarte de mis datos generales? Actualmente sirvo en la Catedral de Machala, como cantante en el coro San Francisco junto a mi amado esposo, Andresito. Y bueno, tengo esa gracia de poder servirle a Dios en mi parroquia, también en Cáritas, y en donde el Señor me pida que esté. Donde me pida que hable o que haga algo, ahí estoy siempre predispuesta al servicio del Señor dentro de mi parroquia, que es Catedral, donde tengo la gracia de servir ya 6 años prácticamente, porque empecé en pandemia.
Ah, ya, muy bien, Sí, claro, ya 6 años, 6 ya años. estás ahí. Y Lita, cuéntanos tu infancia, ¿cómo fue tu vida cuando eras niña? ¿Estabas cerca a Dios? ¿Estaba dentro de tu hogar? ¿Cómo fue esa experiencia de Dios cuando tú tenías tu infancia? Bueno, yo vengo de una familia católica, sí, pero como muchas familias, he escuchado mucho esto, católica, pero no practicante, ¿no? Aunque en realidad se remonta un poco a la historia de mi mami. Mi mami sí viene de un hogar católico muy practicante, muy devoto. Mi abuelito, mi familia materna en general son de la sierra. Y en la sierra, que no quiero sonar regionalista, pero en la sierra tienen un poco más esta cultura de vivir devotamente la religión que uno profesa, ¿no? Mi mami catequista desde muy niña, en grupos juveniles, en pastorales, de aquí para allá. Ella tuvo una vida de iglesia. Pero mi mami se casa con mi papi, y mi papi, de la costa, viene de una cultura o de una familia muy poco evangelizada, ¿no? Entonces, yo ya nací en el seno de una familia que se vino formando en donde mi figura paterna fue más predominante. Entonces nosotros, cuando yo llegué ya a la familia, porque yo tengo encima 2 hermanos mayores, allá, ya mi familia ya estaba consolidada con tradiciones, con estructuras, con costumbres. Ya mi familia no practicaba el catolicismo, muy poco, la verdad. Por ejemplo, los domingos que nos acordábamos íbamos a misa. Y para mí ir a misa era súper aburrido, súper larguísimo, encima con un calor horroroso. Y así fue mi infancia y parte de mi adolescencia, en realidad. O sea, Semana Santa, por ejemplo, para mí era irme a la Ponce, a la finca, bañarme en el río y a comer faneja que ni me gustaba, pero obligada. O sea, no tenía una conciencia espiritual, ¿no? Que yo veo que hay muchas familias que tienen el don de tener esa espiritualidad muy despierta e inculcársela a los niños muy pequeños, pero a mí no fue mi caso, ¿no? Vengo de este patrón que se repite mucho aquí en la costa, en realidad yo he visto, y muchas personas, muchos amigos dicen, no, sí, mi familia es católica, pero no practicamos la religión, ¿no? Entonces, esa también es mi historia. Llegó un momento en mi vida en donde adolescente, como te comenté, mi familia materna siempre ha estado más ligada a este lado espiritual, ¿no? Entonces, toda mi familia materna, primos, tíos, abuelos, pertenecemos a un grupo de oración que se llama Hermanos Bienaventurados. Es muy pequeñito y muy poco conocido, ¿no? Pero aquí tuve ese primer acercamiento de pronto. Aunque yo hice los sacramentos a tiempo, se supone, ¿no? Es a la edad que tiene que ser, la primera comunión, la confirmación. No fue sino hasta mis 15 años más o menos que en este grupo de oración surge la idea de hacer un grupo juvenil. Entonces, conozco por primera vez lo que es ser parte de un grupo juvenil. Sin embargo, no de pronto con la conciencia de vamos a servir a Cristo. No, nosotros éramos en la chacotada, o sea, con mis primos, imagínate, con Claro. mi familia. Era un grupo de oración familiar y eran los más jovencitos los que te... Y aprovechamos para, no sé, hacer cualquier actividad con tal de pronto salir de la casa, Claro, con tal de claro. vernos, de estar juntos. Y hacíamos cosas que ahora a mí me parecen, o sea, un poco, digo, qué lindo que tuve esa vivencia, ¿no? Pero me hubiese gustado que haya más frutos en mi vida. Por ejemplo, preparábamos nosotros chocolate, pobrecita la gente que probó ese chocolate, pero preparábamos baldes de chocolate y salíamos a entregar a la gente que esperaba fuera del hospital, por ejemplo, o íbamos al albergue de la Divina Misericordia a servir, a tratar de rezar. Imagínate, o sea, nosotros abríamos la Biblia al azar, al azar. Salió un versículo y en medio lo interpretábamos y decíamos, bueno, ya, vamos, se llamaba Jóvenes de Cristo en Acción. O sea, nuestro carisma, que ahora sé que se llama carisma, era eso, era la acción, era estar siempre activos. Aquí de hecho yo lo conozco a Andresito, que ahora es mi esposo, en este grupo, y aquí tengo este primer acercamiento con el servicio. Ese es mi primer acercamiento, más que con Cristo, con la espiritualidad, más que con Dios, con el servicio. Y aquí yo me enamoro del servicio, de estar siempre activa, que es muy gratificante, o sea, que uno viene a servir a este mundo, uno viene a entregarse para los demás. Entonces,
Esa es mi adolescencia, ya estoy en otra etapa de mi vida. Pero, eh, como te digo, fue un momento de juventud, de pronto acompañada de inmadurez, de muy poca formación espiritual o nula formación espiritual. Entonces, algo que nace humano está destinado a morir. Y así pasó con este grupo de jóvenes. O sea, nos terminamos disolviendo, se terminó separando. Y aparte de que cada uno tomó su camino, ya llegó el momento de la época universitaria para mí y yo ya tenía como mi proyecto de vida, irme a estudiar a Guayaquil y todo. Entonces se separó, se disolvió, pero lo disfruté mucho. Mire que hasta hicimos una vigilia. Mi mami me hacía acuerdo en esta Semana Santa que, que yo, o sea, yo digo, mami, por primera vez estoy viviendo la Semana Santa como tiene que vivirse. Y me dice, no, pero acuérdate cuando servías en el grupo juvenil. Y nosotros hacíamos hasta, o sea, la vigilia que se hace el jueves para amanecer Viernes Santo. Ya. Yo ya la había hecho hace muchos años, pero no dentro de una parroquia o con conciencia de lo que estoy haciendo, sino que dijimos de locos, de jóvenes, muchachos, no sé, que queríamos estar haciendo algo todo el tiempo. Hicimos una vigilia completa de 7 a 7, 12 horas. Y terminamos con una misa, me acuerdo, que fue de pronto esas vivencias las que empezaron a marcar esa necesidad en mi corazón. Que si yo no hubiese vivido eso en ese momento, de pronto yo más adelante no me hubiese encontrado con la necesidad de volver a Dios. Bueno, llegó mi etapa universitaria, me fui a vivir a Guayaquil con mi mamá, que trabajó allá en Guayaquil, porque así es Dios. De Dios le abrió las puertas, no es que ella estaba buscando, pero llegó a Guayaquil también y no me fui sola, me fui con ella. Bueno, allá en Guayaquil, con las ocupaciones, con la vida cotidiana, con la prisa con la que uno vive, el trabajo, el estudio y todo eso, yo me alejé muchísimo, o sea, ya perdí de pronto si tenía poco acercamiento, ya en este momento de mi vida era nulo, o sea, nulo, nulo. Aquí nace mi noviazgo con Andresito, que yo miro para atrás y digo, me hubiese encantado que sea un noviazgo que nace de pronto que haya nacido de manera diferente, ¿no? Con una perspectiva diferente de las cosas. No digo que fue un mal noviazgo, fue la etapa más especial de mi vida, pero hubiese dado muchos más frutos ahora, o sea, ahora lo que nos está costando de pronto como matrimonio, estuviéramos de pronto dando frutos, pero bueno, ver para atrás es innecesario, ¿no? Desde la misericordia de Dios en adelante, eso es lo que me sostiene, pero bueno, llega este momento de la universidad donde mi principal enfoque era, yo me tengo que graduar y punto, yo no miraba nada más. Era tu proyecto Era mi principal. proyecto principal. Llegó pandemia y con la pandemia muchos cambios. Yo Claro, ya totalmente. estaba visualizada de quedarme a vivir en Guayaquil. Con Andresito, que siempre fue mi regalo, mi tesoro del cielo, Andresito siempre tuvo esa claridad conmigo, o sea, en nuestra relación de enamorados, ¿no? De que nosotros queríamos el matrimonio, o sea, siempre. Me acuerdo que yo le decía, yo me quiero casar contigo, pero primero me tengo que graduar de la universidad. O sea, no vamos adelantando etapas, vamos a graduarnos de la universidad primero. Él estaba un año más adelante de mí en la universidad. Entonces él se graduó primero y ahí me pidió la mano y ya estaba en mi último año. Pero bueno, esto fue después, en la línea de tiempo. Llegó pandemia 2020 y esto nos hace volver como que a todo el mundo la mirada hacia Dios, así como que la necesidad. O sea, la necesidad. Así es. Ver a muchos amigos, familiares enfermarse, morir, la soledad, la tristeza, el encierro, te hace sí o sí sacudir, ¿no? El corazón. Entonces, como te conté, yo ya tenía esta como hambre de servicio en mi corazón, pero yo no sabía a qué enfocarlo. Yo sabía que quería servir, pero todavía no sabía que quería servirle a Dios y a los demás, ¿no? Entonces, bueno, llega pandemia 2020, regresamos a Machala obligados junto con Andresito y teníamos una amiga de mi suegro, ¿no?
que ella cantaba dentro de catedral. Ella servía ya en la parroquia como tal. Ella servía, sí, Allá. ella servía, ella cantaba. Con un corito conformado con algunas personas. Ya en su mayoría, o puedo decir todos, ya señores adultos, ¿no? Ajá. Carmita, Paquita se llama ella, Paquita, me conoce porque nosotros vamos al cumpleaños de una amiga en común que se llama Carmita. Y nosotros con Andresito le cantamos. Para esto me salté que canto, o sea, que desde que soy niña canto. Y cantaba, sigo cantando para mi papi. O sea, mi papi es su afición, porque mi abuelita cantaba, mi abuelita silbaba muy bonito y quería cantar. Entonces, él ve el sueño de su madre de pronto cumplido en su hija que canta, ¿no? Entonces, mi papi en todos los cumpleaños, él no desperdicia una oportunidad para decirme, canta mi pasillo, canta una canción. Bueno, entonces, con Andresito ya teníamos esto de cantar juntos, él toca el piano. Mira cómo Dios hace todo perfecto. Junta a un pianista con una cantante. Bien. Ambos que hemos aprendido en la vida, ninguno de los dos profesionales en el ámbito de la música, pero bueno, ahí nos unió Dios. Y que tampoco lo hacían para Dios, o sea, No. porque Andresito también es tecladista de algunos grupos, pero no era para Dios. Grupos colegiales, Ya, que se iban a claro. banda de colegio y tocaban rock, pop, baladas y todo, Claro, no, claro. ninguno para Dios. Pero bueno, fuimos, me acuerdo, a cantarle una serenata de cumpleaños a Carmita. Y Paquita nos ve. Entonces Paquita dice, aquí soy. Estos son. Y Paquita dice, yo estoy necesitando que alguien nos acompañe a cantar en el coro. ¿Quisieran, por favor, venir a participar, o sea, acompañarnos? Nosotros con Andresito vimos Compromiso. Yo vi Compromiso y dije, chuzo, no, qué difícil. Yo le digo, mire, Paquita, es que nosotros, o sea, estamos aquí por pandemia, no estamos aquí porque vivimos aquí, se nos va a hacer difícil, en algún momento vamos a tener que regresar a Guayaquil. No importa, Hilita, me dice, no importa. Las veces que ustedes puedan, no se sientan comprometidos, las veces que ustedes puedan acompañarnos. Bueno, yo soy de las personas, mi personalidad, la verdad es que es muy difícil que yo diga que no. Es muy difícil. Tienes el sí siempre ahí. Sí, es muy, y a veces me cuesta, es algo que me cuesta, es algo que de pronto no quiero hacer, pero me lo piden con tanto cariño que no puedo decir que no. O incluso cuando no quiero es cuando más quiero decir que sí, porque digo, no, pero es el demonio de pronto que me está diciendo que diga que no. Entonces con más ganas quiero decir que sí. Bueno, entonces yo le dije a Carmita que que cuente conmigo, principalmente. Con Andresito va a depender de su tiempo, de todo, ¿no? Bueno, así fue, poco a poco fuimos integrándonos dentro de muy poquitas misas. Para esto yo no tenía nada, amigo, o sea, pero nada de conocimiento de cantar en una misa. Nada. Bueno, entonces, ahí medio me sabía las canciones. Le digo, mira cómo todo tiene una razón. Yo me sabía estas canciones porque mi familia materna, o sea, yo crecí en ese círculo de escuchar Vienen con Alegría, juntos como hermanos, de escuchar cantos de perdón, de escuchar alabanzas católicas, de escuchar El Granito de Mostaza y todo, ¿no? Entonces, por estas vivencias en mi vida es que yo me sabía algunas canciones y las otras me las tuve que aprender ahí. Me acuerdo que me daban una hojita y me mandaban audios y yo por el WhatsApp escuchando y tratando de aprenderme la melodía porque eran canciones nuevas, o sea, canciones que ni siquiera encontrabas en YouTube. Me tengo que mandar el audio cantado de la canción, ¿no? Bueno, así empezó mi servicio dentro de la iglesia y con esto una nueva etapa en mi vida. Seguimos todavía en el año 2020 y pasa aquí un acontecimiento que yo, o sea, en mi vida digo esto marcó un antes y un después, ¿no? En el año 2020 mi mami, dentro de los primeros meses de pandemia, mi mami se contagia de COVID. Fue la primera de la familia en contagiarse de COVID, ¿no? Pero desde que llegó todas las noticias de la pandemia y de todo lo que traía consigo y de las muertes y de todo esto, el más afectado fue mi papi, emocionalmente. Entonces yo estaba muy consciente de que el momento en el que mi papi se contagió o alguien de nosotros, o sea, mi papi es el que más va a sufrir.
Bueno, resulta que la primera en contagiarse fue mi mami. Mi mami se contagia y mi papi, movido por el miedo, movido por esta incertidumbre, mi papi se aísla, se aleja de mi mami. Y para eso nos quedamos encerrados los 4. Andresito, mi papi, mi mami y yo. Ya. Sí, Andresito dormía, me acuerdo, en un colchoncito en la sala, porque su papito estaba también delicado de salud, aparte con otras cosas, no con la pandemia. Y nosotros, que salíamos bastante a comprar, y en ese momento salir a la calle ya era exponerte. Claro, claro. Entonces no podíamos arriesgarlo a mi suegro, ¿no? Entonces, bueno, él vivía, que se quedó encerrado con nosotros ahí en casa, y mi mami se contagia de COVID. Bueno, mi mamita estaba sola, a ella sí le cogió muy fuerte, gracias a Dios no llegó al punto de que necesite oxígeno, pero mi mami, una mujer llena de vida, tan activa todo el tiempo, yo tengo como esa referencia muy presente de mi mami, una mujer, mi mami abogada también, o sea, aguerrida, de las que ella se levanta a 5 de la mañana y es la última en acostarse, y de que llega cansada y a seguir trabajando en casa y lavando y cocinando y que esto y que lo otro, y tan activa en todos los sentidos. Yo la vi transformarse en otra persona, ¿no? En lo que duró la enfermedad, acompañada de la incertidumbre, acompañada de la soledad, porque no podíamos estar ahí con ella. Sentí un dolor tan grande en mi corazón que dije, bueno, no me importa si yo me contagio, al final soy más joven, o sea, de pronto tengo más resistencia, ¿no? Entonces la acompañaba, yo dormí con ella, dormía con mascarilla yo, según para no contagiarme. Y me acuerdo que la acompañaba mucho porque mi mami, su consuelo era rezar el rosario. Y aunque mi mami rezaba el rosario en YouTube, porque ella no podía hablar, mi mami, me acuerdo que siempre iba cansadita contando las cuentas del rosario. Y en medio de cada misterio, en este rosario de YouTube, ponían una canción. Y para cada día ponían una canción diferente, porque los misterios son diferentes, ¿no? Entonces me acuerdo que un día yo me quedé con ella, acariciándola, acompañándola. Yo no rezaba el rosario con mi mami tanto como ella. Sí la acompañaba, pero me distraía mucho, no lo rezaba con conciencia, ¿no? Bueno, llegó una canción que se llama María Mírame, que es muy conocida, ¿no? Yo la escuchaba en ese momento por primera vez. Y esta canción la escucho y hay una parte en la que dice, María, ayúdame porque no quiero ofenderlo más. Entonces, esta parte de la canción, no sé por qué, pero a mí me estremece tanto, o sea, en lo profundo me estremeció mucho, porque yo como que me quité la venda de los ojos, o sea, y vi que tenía una vida que estaba siendo desperdiciada porque de pronto yo tenía ambiciones materiales, tenía ambiciones personales, pero no tenía la ambición más enriquecedora de todos, que es el cielo. O sea, yo estaba desperdiciando mi vida. Yo miré para atrás y dije, me pesaron en ese momento, fue como cargar un saquillo de piedras, pero me di cuenta de todo lo que había estado cargando, o sea, mi pecado, mi mal, mis ofensas hacia Dios, el desperdicio de tiempo en mi vida. Entonces dije, no quiero más, o sea, ya no quiero más. Fue tan radical esto, que de pronto es algo sencillo, ¿no? Yo lo cuento y mucha gente me dice, ¿y por esa canción? O sea, Claro, o sea, de hecho, cuando hay este momento en donde se encuentra una conciencia de fe, que yo le digo, ¿no? De decir, oye, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y tú lo dijiste, ¿no? Desperdiciando quizás tiempo, recursos, energía en esto, cuando lo mejor es Él. Lo mejor es caminar hacia el cielo, hacer mi casita en el cielo, ¿no? Como hay una historia por ahí. Y quizás mucha gente cree que no hay esos encontrones, ¿no? Con Dios, que a veces uno tiene que esperar un retiro de 3 días, que a veces uno tiene que esperar, qué sé yo, estar profundamente ahogado en un problema como para encontrarse con Dios, pero... Sí, no, fue ese mínimo detalle, mira, o sea, fue... Y una canción. Una canción, sí, una cosa, Dios se aprovechó de ese momento y dijo, aquí, este es el momento. Entonces, fue tan radical que yo, incluso hasta no dudé, pero me surgió en mi interior
esta de cuál es mi vocación, porque era o sea, tanto, lloraba, yo decía, ¿por qué he desperdiciado tanto en mi vida? Dios se merece más de mí, Dios quiere todo de mí, yo no le he dado nada. Para colmo, en pandemia se puso muy famosa en YouTube la película Todo o Nada, de la hermana Claire Crockett, que se les recomiendo a todos los que estén escuchando el podcast y que no lo han visto. Entonces, el testimonio de ella, o sea, fue peor, o sea, más radical me puso a mí en mi decisión de yo le quiero entregar todo a Jesús. O sea, quiero entregarle todo, y ahorita nada tiene sentido si no es para Jesús. Entonces, hice los ejercicios ignacianos, los ejercicios espirituales en plena pandemia, encerrada en mi casa. O sea, se supone que los ejercicios uno los hace conviviendo con religiosas, ¿no? Que son ejercicios vocacionales, son ejercicios para descubrir un poco qué vocación Dios tiene o Dios quiere de ti, ¿no? Si es el matrimonio, si es la vida religiosa, si es la vida consagrada, si es la vida laical, soltera, no sé, bueno. Porque vocaciones hay muchas, ¿no? Entonces, bueno, yo en esta etapa de mi noviazgo también la viví, fue muy sacudón durísimo. Nosotros habíamos tenido un noviazgo normal, o sea, como ahorita la gente lo consideraría como normal, ¿no? Porque ahorita es un noviazgo en Dios, es un noviazgo atípico. Un noviazgo, ajá. Entonces, bueno, fue un sacudón para los dos, pero necesario en nuestra vida, en nuestro caminar, en todo. Entonces, bueno, viene este sacudón espiritual muy fuerte, hago los ejercicios ignacianos y después de días, porque yo lloraba, pero amigo, lloraba, me pesaban mis pecados, no me había confesado, y en plena pandemia, no me había confesado años, y en plena pandemia me acuerdo que había confesión por teléfono. Claro, se quitaron un poco de cosas. Sí, para poder llegar. Claro, y claro que se volvía o se convertía en válida ya una vez que tú ibas a la confesión presencial o física, ¿no? Pero yo siento que mucha gente, ayudaron a mucha gente los sacerdotes que hablaban contigo por teléfono, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que me confesé, aproveché a confesarme por teléfono, me moría de la vergüenza y fue una llamada como de 1 hora porque tanto tiempo que no me había confesado. Bueno, pasó esta etapa, pero marcó un antes y un después. Yo ya empecé a vivir de manera diferente. Hice mi primera consagración también en tiempos de pandemia. O sea, todavía no se reactivaban. Los meses seguían pasando, pero todavía no se reactivaba mucho la presencialidad de las cosas. Se priorizaban las cosas por Zoom, las cosas virtuales y todo eso, ¿no? Hice mi primera consagración a Jesús por María. Junto con Andresito, mi mami y mi papi. Y aquí conocí o empecé a conocer, por ejemplo, los temperamentos, empecé a conocer la obediencia, empecé a conocer los sacrificios. Yo no tenía conciencia de nada de esto, de la importancia de educar el cuerpo, de la importancia de la teología del cuerpo, de la importancia de la confesión, de los sacramentos. Bueno, aquí empezó mi verdadero camino espiritual. O sea, y tenía 21 años, imagínate. O sea, 21 años de mi vida en donde no había tenido conciencia de nada de esto. Y bueno, desde ahí yo me enamoré. Me enamoré profundamente de Jesús, de María, y con el paso del tiempo también conocí a San José, mi amigo, mi compañero, mi padre, mi patrono, mi todo. Sí, mi San José, él es el santo que entró cuando mi hogar ya estaba formado, o sea, ya estaba casada, y ha hecho grandes cosas en mi vida, en mi matrimonio, y sé que seguirá intercediendo por mí. Por supuesto. Bueno, siempre. esa es un poco de mi historia. De ahí yo ya, con un poquito más de conciencia, pues empecé se unieron dos cosas. Ya mi conciencia un poco, mi despertar espiritual y mi ánimo de servir, ¿sabes? Porque esa llama de servir no se había apagado, ¿no? Claro. Entonces, vuelve a entrar Paquita en la historia. Y Paquita nos llama a mi Andresito para pedirnos que por favor sirvamos en las fiestas de la Virgen de la Merced en la catedral. Bueno, dijimos que sí, porque sí podíamos, nos preparamos. Y me acuerdo que aquí interviene un amigo, ya sabemos a quién hablamos, un sacerdote muy querido por nosotros, Sí. que viene y con toda su seriedad, ¿no? Su compromiso, dice:
bueno, ¿y ustedes qué? ¿Se van a quedar o qué mismo? Porque tenemos que aquí vienen O sea, confirmaciones. ya venían sirviendo en ese tiempo algunas veces, ¿no? Sí, o sea, ya Ya. algunas, pero muy, muy espaciadas. O sea, no era regular el servicio, era como de vez en cuando podíamos, ¿no? Ya. Pero se acercaban las confirmaciones. Entonces este amigo viene y nos dice, bueno, ¿y qué mismo? ¿Vienen o no vienen? O sea, ¿van a servir o no van a servir? Porque aquí se vienen semanas de confirmaciones y necesitamos coro. Ay, Bueno, entonces nosotros dijimos, ya, sí, claro, cuenten con nosotros. Y desde septiembre del 2020 somos activos fijos en la catedral. en la catedral, sí. Septiembre de 2000, 20. septiembre de 2020 son activos fijos en Sí, catedral. activos fijos. Desde ahí servimos permanentemente y bueno, sin esperarlo, la verdad, Dios me ha puesto muchas pruebas en el servicio, pruebas de salud también, porque no es que desde el 2020 para acá mi vida ha sido maravillosa y todo no, o sea, la he vivido diferente porque ya conozco a Jesús, porque ya tengo quien me sostenga en los problemas, ¿no? Yo había caminado antes sola, o sea, sola y por voluntad propia Y de preocupada. y Y, despreocupada. y es justamente lo que nos pasa, ¿no? Que hay mucha gente que cree que como estamos sirviendo en la iglesia, que estamos cerca de Dios, nuestra vida es de color de rosas. Hemos nosotros recibido comentarios con Eri de que dice, ay, mijito, ustedes a lo mejor ni pelean. Y con Eri pues nos mandamos unos encontrones ahí que cambia, sí, cuando estás cerca de Dios, Sí. cambia tu forma de decir las cosas, pero igual estás en proceso de cambio. Una conversión es para siempre, porque todos los días vas conociendo gente nueva, vas conociendo cosas nuevas, etapas nuevas también en tu vida. No son las mismas peleas que tenemos ahora como padres que cuando fuimos esposos, ¿no? Enamorados, y quedan solo los dos. Entonces las cosas cambian, ¿no? Lita, cuando Dios hace esta remesión, un remesión en tu vida, comienzas a tener los primeros servicios en la iglesia, tienes un poco más de conciencia de lo que Él está haciendo en tu vida y de lo que te permite vivir, ¿no? Te permite vivir diariamente. Nosotros tenemos a veces estas situaciones de que estamos siempre pidiéndole a Dios, le pedimos, pero muy pocas veces agradecemos por lo que tenemos, ¿no? En un rato lo conversamos también con Gaby en su episodio, y qué tantas cosas tenemos que agradecerle a Dios, pero ¿qué sucede cuando Dios nos manda esas pruebas de fe, en donde nos dice, oye, ya estás conmigo, ya me estás sirviendo, pero hay que moldear un poco más, porque uno cuando tiene, al menos yo, cuando tengo estas pruebas de fe, yo siento que Dios quiere moldearme, quiere que ese corazón que está ardiendo por Él se vaya tomando forma, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega tu situación de salud? Cuando te encuentras con ese momento en donde hay muchas cosas que eran normales en tu vida, tienen que cambiarse, tienen que hacerse especiales y tener que lidiar día a día con una situación que interfiere también muchas veces en tu servicio, ¿no? Sí. Interfiere muchas veces en tu servicio, en lo que tú haces, interfiere en tu matrimonio. O sea, ¿qué sucede cuando llegan estas situaciones en nuestra vida inesperadas, pero que a lo mejor los tomamos con fe? Bueno, este sí es un tema que a mí todavía me cuesta porque es un proceso que estoy viviendo, o sea, no es un proceso que ya viví, que ya pasó y que Dios obró el milagro, sino que es un proceso que sigo viviendo todavía. Bueno, que ya lleva desde el 2023. 2023 yo empecé con muchos malestares estomacales porque, bueno, yo la verdad es que nunca he sido la persona más sana del mundo, ¿no? Pero hasta ese momento de mi vida yo no había sufrido de pronto algo que se extienda tanto o que no tenga un diagnóstico tan pronto, ¿no? Mira que ya yo no tengo ni apéndice ni vesícula, pero siempre que me pasaba algo era como que es esto, lo quito y chao. O sea, lo quito y chao, se acabó. Te puedes ir a tu casa y feliz de la vida, ¿no? Llega el año 2023, yo empiezo con unos síntomas muy atípicos y muy molestosos en el estómago. Y bueno, pues pasaba de un doctor en otro doctor, de una receta en otra receta y no había un diagnóstico claro, no había mejoría. Pero bueno, llegó ya un momento en donde
empecé a encontrar un poco, ya enrumbar un poco mi situación de salud, ¿no? Pero como dices, esto trajo consigo muchos cambios, o sea, muchos cambios, ¿no? Eh, Tengo mucha limitación en los alimentos, yo no puedo comer afuera, nada, nada, absolutamente nada, todo tiene que ser preparado en la casa, todo tiene que ser bajo un régimen especial y que yo no puedo comer tal alimento, o no puedo mezclar estos alimentos, o tienen que tener esta preparación, o tienen que... Entonces eso se vuelve pesado, se vuelve Claro, una tedioso, larga. y aunque no es un diagnóstico catastrófico, ¿no? Porque muchas personas me dicen, no, pero estás bien, o sea, agradece. Y me duele cuando me lo dicen, ¿no? Yo sé que lo hacen con la mejor intención, pero me duele cuando me lo dicen. Me dicen, ay, no, pero agradece que no es cáncer. O sea, sí, pero y si fuera cáncer, igual es una, o sea, pesa, es una cruz que igual pesa. Y las personas que tienen, que padecen de enfermedades que son catastróficas, que de pronto mi condición no lo es, pero no quiere decir que esas personas de pronto han sido castigadas o que Claro, están, exacto. ajá, o sea, no, no. Ni mi cruz pesa menos, ni su cruz está condicionada por algún castigo, ¿no? Son simplemente situaciones o condiciones que uno tiene que aprender a enfrentar y la cruz es personal, la cruz pesa y la cruz viene en diferentes presentaciones, con diferentes nombres, ¿no? Entonces, en mi caso, yo empecé a cargar con mi cruz, que de hecho todavía no tiene un nombre específico, porque tiene muchos nombres combinados, ¿no? Es una mezcla de intolerancias, de sensibilidades, de algunas condiciones, ¿no? Y de hecho, esta, la última conversación que tuve con mi doctora es que un poco yo tengo que aprender a vivir con esto, que no por esto me voy a limitar toda la vida en comer o en disfrutar o en de pronto tener estos eventos sociales con amigos o en reuniones porque la comida es una limitante, ¿no? Pero pero tengo que aprender a vivir con ello, o sea, pero aprender a vivir con ello me ha resultado hasta el día de hoy un proceso muy pesado, que muchas veces me cansa demasiado porque es molestoso físicamente, sí. Tengo dolores muy fuertes, y todos los estragos de pronto de una enfermedad, eh, que muchas veces, o sea, no me lo causa nada externo, sino que es de adentro, es interno, ¿no? Entonces, yo no sé en qué momento me va a doler, yo no sé en qué momento me va a dar náuseas o tengo todos estos estragos muy fuertes. Y eso ha hecho que de pronto yo, de tantas cosas en las que estaba activa, no solo en la iglesia, en mi vida personal, o sea, en mi trabajo, em, en mi vivir, en mi compartir con mi familia, en todo esto como que se paró, se pausó, ¿no? Yo fui custodia del Santísimo con mucha alegría, yo encantada de la vida, de estar ahí, que me dolían los pies parada 1 o 2 horas, pero adorando a mi Señor, que era lo mejor para mí, tuve que dejar de hacerlo porque no sabía en qué momento me venían los dolores y los malestares, ¿no? Entonces, bueno, así es una lucha de todos los días, es una lucha de todos los días y si yo en este momento de mi vida enfrentara esta misma enfermedad o esta misma situación de salud, sin Jesús, sin Dios, yo creo que no resistiría. Porque más que una carrera de pronto de dolor o del grado de dolor o del grado de molestia, ha sido una carrera de resistencia, amigo. O sea, ya 3 años, imagínate, Claro. 3 años. Y 3 años en los que yo he renegado, he llorado, he pedido, eh, sí, o sea, hay días buenos y días malos. No solamente físicamente, o sea, espiritualmente también. Y no quiere decir y por eso decía al principio que me cuesta un poco todavía hablar de esto, porque no es que sea algo que yo, una cruz que yo todos los días cargo con amor. Y me encantan los testimonios de vida de personas, de personas que sufren enfermedades, distintas enfermedades, y son testimonio de lo que es cargar una cruz de enfermedad con amor, porque sé que yo todavía no lo soy, no soy ese testimonio. Pero, pero bueno, hay días buenos y días malos, y en todos esos días Jesús ha estado conmigo. En todos, Él ha estado escuchándome,
Él ha estado secando mis lágrimas, Él ha estado sosteniéndome en mi cansancio en los días en los que yo siento que ya no quiero sufrir más y reclamo muchas veces, o sea, reclamo yo te quiero servir. ¿Por qué? ¿Por qué me pones esta limitante, Señor? Si yo lo que quiero es servirte y estar activa todo el tiempo, yo tuve que dejar de trabajar. Esto se acompañó o se sumó a este proceso también el estar emocionalmente inconforme conmigo misma, sentirme de pronto inútil, insuficiente, sentir que desperdicié mis años de estudio, que mi carrera ya ya no tengo de pronto un horizonte, que no estoy ejerciendo, sentir que fracasé a mi corta edad. Sentir eso también es un peso, ¿no? Ver de pronto la mirada, que yo sé que lo hacen con mucho amor, pero esa mirada de esperanza de mis papás, de ver, de querer que yo sobresalga intelectualmente, que yo trabaje, que llegue muy lejos, empezó a tener estos encontrones o sea, en mi interior, ¿no? Y ha sido un proceso que lo sigo viviendo. Hay días en donde me levanto y la cruz no pesa nada, o sea, la ofrezco con todo el amor y digo por las llagas de Jesús y por las almas del purgatorio, y me siento tan, no sé, tan conectada con Cristo, y siento que Él está ahí conmigo, y siento a María y siento a San José y me siento tan contenta. Hay días en donde estoy con molestias, estoy con dolor, y Andresito me dice: mi amor, pero te veo súper bien, me alegra mucho. Y le digo: sí, sí me duele, pero hoy no me va a dejar vencer, hoy no me voy a dejar vencer por el dolor. Y salgo con mis amigos y vengo aquí a tu casita y nos reunimos con nuestros amigos y estoy feliz y riéndome y todo. O sea, hay otra canción también que me inspiras todos los días. Todos los días siempre digo, me recuerda esta canción que de hecho es de Hakuna, que se llama, ay, ¿cómo se llama esa canción? Bueno, ahí la podemos poner en edición. Ahí la vamos a poner en nombre. Que dice que si llevas la cruz a cuestas no tiene por qué notarse. Ah, ya, sí, sí. Creo que es Baila y déjate de historias, creo, no estoy segura. Sí, creo. Que sí. Erika le encanta también esa canción, la repite aquí en Sí, la... es hermosísima. Sí. Y esa frase en particular, a mí, o sea, es como que todos los días es mi, como dirían los jóvenes de ahora, es mi mantra. Que yo no creo en eso, pero lo repito, ¿no? La cruz no tiene por qué notarse. O sea, si yo estoy cargando mi cruz y me toca estar con mis amigos, yo no quiero que mis amigos noten mi cruz. Yo quiero estar sonriendo porque ellos se merecen eso de mí. Y así como lo merecen mis amigos, mis padres, mi esposo, a mí lo merece Jesús. Pero Jesús se lleva la peor parte muchas veces. Jesús se lleva mis reclamos, Jesús se lleva mis lágrimas, Jesús se lleva mi frustración, mi enojo, y aún así no me abandona. Ni me abandonará tampoco. Y bueno, sé que es un proceso que tendrá sus frutos en su momento, y lo sigo viviendo con fe, lo sigo viviendo con devoción, con caídas y levantadas. Y yo sé que muchos, o sea, es muy realista es muy realista porque es mi vivencia, y sé que muchas personas lo viven así también. ¿Y sí es? Y cargar una cruz, sea cual sea, amigo. O sea, porque hay cruces, como te decía, con todos los nombres. O sea, cruz que se llama desempleo, cruz que se llama problemas familiares, cruz que se llama depresión, hay muchas cruces, ¿no? Cada uno carga con su cruz, y hay días en donde la cruz pesa más, hay días en donde quieres soltar y botar la cruz y que se acaba el sufrimiento, y en todos esos Jesús nos mira con amor, con paciencia y con misericordia. Y bueno, lo importante de pronto es tener este vínculo, este círculo que te sostiene también, porque, por ejemplo, cuando yo me siento desconectada de mi relación con Dios, siento que he abandonado un poco, que siento que estoy cansada, siento que ya no quiero, están mis amigos, está mi familia, está mi círculo en la iglesia, está mi párroco, mi amigo, están los propios compromisos en donde tengo que cantar y evangelizar cantando. Entonces, rodearme de personas como tú, como Eric, como todos nuestros amigos,
que nos mandamos mensajes todos los días de amigos, que hoy sea un día bendecido. Eso en realidad es, o sea, para mí es un tesoro, amigo, no tienes idea de cómo lo valoro y lo quiero cuidar tanto, porque esa es la mano generosa de Cristo todos los días en mi vida. O sea, que de pronto yo no lo puedo ver físicamente porque estoy cegada por mi frustración, estoy cegada por mi dolor, que de pronto yo no lo puedo sentir tan presente en mi corazón a Jesús porque o estoy tan bloqueada que no puedo ver, en las cosas pequeñas a Jesús, ¿no? Pero en ese mensaje de amigos, bendiciones, en ese abrazo de mi mami, cálido todos los días, en donde me dice, mijita, te amo mucho, me alegra tanto verte bien, en ese abrazo, en esa mirada de mi papi de todos los días, decirme, mijita, hoy te veo mucho mejor, mucho más animada, aunque no lo esté, ese es el abrazo de Jesús en mi vida. Y se hace presente en todos los días, buenos y malos. Qué bueno, ¿no? Y te lo decía por dos cosas. La primera, que cuando tenemos estas crisis es válido tener reclamos a Dios. Y de hecho los primeros síntomas de una crisis de fe es irme en contra tuyo, Señor, porque no es justo. Nos pasó también a nosotros una historia de hace muchos años con Eri. No es justo que en medio de todo nuestro servicio, en medio de todo lo que hacemos para ti, venga esto. Y es válido. El ser humano a veces se queda solo en ese pensamiento de humano y no ve lo divino, lo extraordinario que puede ser la voluntad de Dios, la misericordia de Él, la pasión de Él, de lo que hacemos. Y nos quedamos ahí, pero tú lo has oído manejar. Y lo segundo es que qué tan importante, qué bueno que es tener ese círculo, ese rodearse de esas personas que de una u otra manera, no solo que entienden lo que estoy pasando, no solo que entienden mi sufrimiento, mi dolor, sino que de alguna manera también me permiten ir saliendo. Porque el dolor, aunque sea físico, muchas veces también te jala la parte emocional, te daña un poco la parte espiritual y esas dudas que vas a tener. Pero como dices, ese mensajito, esa palabra, ese audio, esa broma que nos lanzamos en un ratito, ayuda, ¿no? De otra manera. Y eso me hace recordar algo, con el día que nos conocimos, que yo eso lo recordaba y anoche que conversamos también con Andrés, que tuvimos en una reunión con Pepito, con Andrés, recordábamos el día que nos conocimos, ¿no? Y yo recuerdo que estuvimos en mesa, para este momento estábamos entrando al retiro de parejas de Maús, y llegaron ustedes y yo digo, esta chica yo la conozco de algún lado yo la conozco, y Erika me dice, pero Manuelito, si tú pareces arroz con pollo en todas partes, de algún lado. La has de haber visto. Sí, algún lado, dijo, sí, pero no es que algo. Pero me llamaba la atención la forma, pero luego conversamos y todo. Y recordé ahí que te había visto en un video de Cáritas, haciendo una promoción de la comida criolla o alguna cosa ahí. De ahí me acuerdo porque como andábamos nosotros también en redes, digo, Eri, ya sé, de un video la vi, ella es de catedral y toda la cosa. Hicimos nuestro retiro, nos conocimos, Sí. conversamos y todo, pero fue después con el tiempo que nos hicimos amigos, ¿no? Sí, sí, Y eso fue muy, muy, muy bonito. Y ahí es donde yo quisiera preguntarte, ¿no? En tu vida de servicio, en tu vida de iglesia, en todo lo que hacemos dentro de cantar para Dios y todo, hay mucha gente que está alrededor tuya, hay mucha gente que te ayuda, sobre todo con la oración. Ujú. ¿Qué tan importante es que para tu servicio, para la enfermedad que tienes o para motivarte a seguir adelante, que hayan estas personas al lado tuyo, que hayan estas personas que te están moviendo, que te están respaldando con una oración, con un mensaje, ¿no? Esas amistades del cielo que la denominamos en algún momento así. O sea, ¿cómo tú ves? Porque puede que muchas personas que nos están escuchando acá tengan esas dudas, ¿no? Que se sientan solos. Voy a la iglesia pero me siento solo, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de aquellas personas que estamos rodeados dentro de la misma iglesia? Uy, para mí, siento que es una parte esencial de todo ser humano, rodearse de amigos, ¿no? Y siempre estamos, yo creo que constantemente buscando eso. Por eso nosotros, los seres humanos en general, eh, le huimos a la soledad. O sea, muchos, y me incluyo, a mí no me gusta estar sola, no me gusta sentirme sola,
en todo sentido, amigo. O sea, así sea desde sentarme a la mesa a comer, o sea, desde las cosas más sencillas. A mí no me gusta mucho estar en soledad. Y muchas personas también tienen esta búsqueda de estar rodeado de personas, pero qué importante es el encontrar amigos cuando tú tienes la mirada puesta en Jesús. Dios te pone a los amigos que tú necesitas en tu vida. Porque cuando tú los buscas desde una mirada de yo quiero salir, quiero disfrutar, quiero divertirme, ¿no? Desde una perspectiva un poco más egoísta o egocéntrica, tú eliges a los amigos, ¿no? Tú eliges con qué personas rodearte. Entonces, pasa que muchas veces, y lo digo también por experiencia, vienen luego muchas heridas, porque hay heridas de traición, hay heridas de dolor, hay heridas de mentira entre amigos. Entonces, esas amistades no fructifican, esas amistades no te construyen. Muchas veces pasa lo contrario, que te destruyen, terminas destruyéndote tu vida, ¿no? Yo, por ejemplo, en el colegio, que uno es la etapa donde uno siempre dice que hace los amigos para toda la vida, ¿no? Y eso me pasa, que yo veo a mis personas más cercanas, a mis hermanos que tienen sus amigos del colegio y que hasta el día de hoy se reúnen, se escriben, se ven, se hablan. Eso no me pasó a mí. O sea, yo de pronto, y lo tengo que reconocer, Dios me protegió un poquito en ese sentido, aunque yo me sentía sola, y es algo que nunca me gustó. Yo me sentía sola, y de pronto esas no eran las amistades que Dios quería en mi vida, que yo esté cerca, ¿no? No digo que sean malas personas, yo les tengo mucho aprecio, los recuerdo con mucho cariño, pero qué valioso es que cuando tú tienes la mirada en Cristo, Dios te pone las personas que tú necesitas en tu vida y en el momento en el que necesitan entrar en tu vida. Y rodearte de personas que no solamente oren por ti, amigo, porque es verdad que la oración es un regalo invaluable, ¿no? Cuando tú rezas por mí, yo rezo por ti, ¿no? Pero también personas que se preocupan constantemente o que tienen esa conciencia de la amistad. O sea, actualmente no hay esa conciencia de amistad, de que yo soy tu amigo y yo quiero ser un verdadero amigo, y yo me preocupo y pregunto por ti y trato de darte mi mano cuando necesites, y trato de alegrarte cuando estés triste y escucharte cuando necesites ser escuchado, y es muy valioso, la verdad. Primero, ser ese amigo. O sea, primero tratar tú de serlo, porque cuando tú tratas de serlo, Dios se encarga de ponerte las personas correctas. Y tú, o sea, es lo que me pasó a mí. Y una vez puse en una historia dentro de mi Instagram que yo había pedido mucho por amigos de verdad. Porque, como te digo, yo sufría mucho de soledad en el colegio y sufrí heridas de traición, sufrí mucho bullying en la escuela. Yo nunca tuve amigos de verdad, o amigos donde yo me sienta que yo diga, es que me siento tan plena con este amigo, con esta amiga, que yo pueda ser yo misma con esta persona, que me escuche, que yo me sienta escuchada. A mí me costó mucho eso. Pero yo le pedía mucho a Dios, inconscientemente, que me ponga, o sea, a personas correctas en mi vida, y que me permita darme cuenta de que son las personas correctas en mi vida, que eso también es algo difícil, porque a veces te pone la persona a un amigo fiel, a un amigo leal, a un amigo cariñoso, a un amigo preocupado, a un amigo espiritual, que te quiere llevar a la vida de iglesia, que te quiere mostrar a Jesús. Pero como tú no estás preocupado por darte cuenta cuáles son tus verdaderos amigos, no los miras. Sí. Y para mí, uno de los regalos más preciados que Dios me ha dado son ustedes, o sea, mis amigos. Gracias, Hilita. Amiga querida, dentro del servicio que hacemos, ¿no? Creo que lo extraordinario, lo mejor que nos puede pasar es poder cantarle a Dios. Ay, sí. Y tú tienes una voz espectacular. Servimos ahora en el retiro de parejas de Emaús.
tú estuviste como coro principal y de verdad que mucha gente, muchos matrimonios fueron topados por esa voz, ¿no? Por esa voz. Sé que es una formación desde muy pequeña. Le cantas a tu papi, que es lo principal, ¿no? Sí. Lo haces junto a mi amigo Andresito, ¿no? En el teclado. ¿Qué frutos ha dejado la música dentro del servicio de la iglesia? Porque no lo haces secularmente, o sea, no es que vas y cantas, es en la iglesia. ¿Qué frutos ha dejado ese servicio dentro de la iglesia? Bueno, sí, es una pregunta muy profunda en realidad, porque para mí desde el momento en que yo empecé a cantar para Dios, eh, trato siempre de reservar mucho este don que Dios ha puesto en mí, porque es por gracia, amigo. O sea, yo no es que tengo la formación musical que tú digas, wow, los títulos y que las prácticas y no, o sea, la verdad es que ha sido un don y tengo que reconocer que Dios lo ha puesto en mí y todo es por gracia y yo muchas veces, y lo he comprobado, porque a falta de fe, pues Dios a veces te pone estos momentos en donde tú dices, Señor, me doy cuenta de que todo es por ti. Te agradezco, amigo, por los elogios, los recibo también constantemente, aunque trato siempre de que no terminen en mí, sino que los elogios siempre sean para Dios, que ha sido el dador de todo, ¿no? Y en este caso, pues que me ha dado el don de cantar. Bueno, personalmente yo no siento que tengo la mejor voz del mundo, de hecho reconozco que tengo compañeras de canto que Dios me ha regalado, que cantan, así tienen una voz pero angelical, bellísima, preciosa. Pero bueno, lo poco que puedo dar de mi voz para Dios, lo doy con mucho cariño. Mira que ahorita es que hablaste del retiro, antes de ahondar un poquito en los frutos, yo en el retiro tengo un testimonio muy lindo de cómo me di cuenta de que no soy yo, sino Dios. Yo soy una vasija vacía, un mero instrumento y que todo es por gracia. Mira que antes del retiro estuvimos ensayando, preparándonos y todo aparentemente bien. Y yo soy muy ansiosa, soy muy, sobrepienso mucho las cosas, ¿no? Entonces yo en mi mente era que no me enferme, que no me enferme, que no me enferme. Y adivina qué pasó. Y me enfermé. Bendita se enfermó, Sí. creo un día antes, Un día antes yo ya salí con dolor de garganta. Sí, sí. Sí. De hecho, cuando fuimos a la prueba de sonido y todo, para la noche anterior yo ya estaba con dolor de garganta y todo. Entonces ese retiro que o sea, tenía que vivirse muy intensamente porque del corito que servimos dentro de nuestro movimiento, ustedes estaban con su bebita recién nacida. Recién nacida Charita. Creo que tenía mes y medio, 2 meses de nacida, estaba chiquititita. Y Pepito y Marietita estaban viviendo el retiro por primera vez, ¿no? Y de hecho, bueno, antes, esta es otra historia, yo se me iba a chocar con mi servicio en la parroquia porque fue una semana después de las fiestas de la Virgen y yo ya tenía responsabilidades en la parroquia para las fiestas de la Virgen. Por las fiestas de la Virgen de la Merced. Y yo dije, yo no puedo, ya no puedo servir, no, pues yo dije que no. Pero bueno, cuando Dios tiene para ti la misión, uno tiene que obedecer. Y bueno, estábamos ahí ya sirviendo, un día antes yo empiezo con dolor de garganta. Resulta, amigo, que mi garganta estaba hecha pedazos. De hecho, sábado en la noche yo tuve que pedir un doctor urgente porque estaba con mucha fiebre, malestar, dolor de garganta. Y mi garganta era literal, o sea, porque el doctor me acuerdo que me decía, o sea, Hilita, está cerrada tu garganta, de lo inflamadas que están tus amígdalas, están cerradas. Y yo no sé cómo es que tú sigues hablando porque tus cuerdas vocales deberían estar lastimadas. Bueno, me mandó medicamentos. Yo para esto me llené de Noraver. Noraver no nos auspicia. Nada, para nada. Ahora. Pero me llené, o sea, en spray, en enjuague vocal, en las pastillas. Ay, no. Para poder, porque en un retiro se canta hartísimo. Claro. Y aunque contábamos con su ayuda, contigo y con Eri, ustedes con su bebita chiquita tenían que
que estar también pendientes de ella, ¿no? Y acá nosotros con Andresito pues estábamos encargados de todo. Entonces, yo dije, Dios mío, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué pasa si me quedo sin voz? Sufrí mucho en esos días, obviamente con incertidumbre, pero yo decía, bueno, Señor, vamos, una canción más, una canción más. Era canción por canción, como cuando tienes metas chiquitas y ya. Y termina esta canción y vamos, la siguiente canción, solo la siguiente canción. Así era yo, o sea, de canción en canción le pedí a Dios que me ayude a cantarla. Y cuando, o sea, Dios me permitió cantar hasta el final del retiro. O sea, ya al final del retiro, mi voz se apagó. Me acuerdo que salíamos ya de la misa. En la misa, claro, fue la última. Y me permitió cantar hasta el himno, me permitió cantar toda la misa y terminó la misa y se cerró la garganta, se cerró la voz y estuve como 4 días sin voz. Pero mira lo grande que es la misericordia de Dios, que a pesar de yo no merecerlo, Dios puso sus ojos en mí y me permitió servirle en todo ese retiro y pudimos sacar adelante el coro. Así es. Y de hecho muchas personas me dijeron, Hilita, pero qué hermoso que cantaste. Y yo me quedaba sorprendida porque yo decía, es que solo es Dios. O sea, mi limitación humana, mi limitación física ya está en su tope. De aquí, todo lo que ustedes han escuchado es Dios. O sea, es gracia, es don de Dios porque está aquí mi limitación física. O sea, para mí no son los elogios. Esto sí no es mío, no, yo nada más estoy aquí abriendo la boca. El resto ha sido Dios. Bueno, ese es mi testimonio. Mira, aquí he comprobado una vez más que todo es por gracia, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la iglesia he sido testigo, y cuando estas cosas pasan y yo puedo verlas y ser testigo, mi corazón se llena mucho porque es para esto que estoy sirviendo. Nosotros cantamos tenemos ahorita un apostolado permanente con ustedes, amigos, y con Pepito y Marietita, de la adoración eucarística de los primeros viernes. Ese ya es un fruto, mira, del servicio. Lo que empezó cantando irregularmente en una que otra misa, actualmente se encuentra en un apostolado permanente de adoración eucarística que de pronto no había aquí en la diócesis de Machala, o si había, era de pronto no como se está llevando a cabo actualmente, ¿no? Y bueno, he sido testigo, muchas personas me han contado que han habido muchas sanaciones físicas, que han habido sanaciones espirituales, han habido un sinnúmero de milagros. ¿Y qué pasa? Que en estas adoraciones pues nosotros simplemente prestamos nuestras voces y nuestros instrumentos para cantar, ¿no? Porque usualmente las horas santas son horas santas de contemplación, y si se canta muy poco y muy espaciado. Pero las adoraciones de los primeros viernes en la noche, que no es publicidad, pero sí es publicidad, por si todavía no lo viven, es un momento de adoración con cantos. Nosotros lo que más hacemos es cantar. Y no nosotros, sino que tratamos de guiar al pueblo para que sea el pueblo el que le cante a Jesús, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se quiebra, hay mucha gente que llora, hay mucha gente que yo conozco personalmente, que yo sé que de pronto detrás de ellos hay una historia de dureza espiritual, o sea, que su corazón está un poco duro, un poco reacio, y los veo quebrantados en el momento de la oración, y yo miro a Jesús que está ahí expuesto y me veo a mí con el micrófono, y ahí recién dimensiono la grandeza de donde Dios me permite servir, o sea, el don que Dios me ha puesto en mi vida y lo que me permite hacer, ¿no? Y entonces me siento yo privilegiada, muy privilegiada por poder ver esos frutos. Y el papel más grande de mi vida será siempre poder cantar al Señor en misa. Ese creo yo que es el honor más grande del músico católico, cantar en misa. Y aún así Dios me ha permitido cantar en misas inmensamente especiales en mi vida, que me han enseñado mucho, porque tuve el honor de cantar en la ordenación de ya 2 sacerdotes, bueno, 3 sacerdotes, diáconos también,
misas crismales, y no es que una misa sea más importante que otra, no, para nada. Todas las misas diarias de los martes en la noche que canto son igual de especiales que una misa crismal. Pero para mí ha sido un honor, ¿no? Y ver esos frutos de pronto externos, porque frutos internos, amigo, un sinnúmero, o sea, muchos, muchos, muchos. Dios ha fructificado mucho en mi vida de pronto, y lo seguirá haciendo, yo sé, porque Dios no se deja ganar en generosidad. O sea, Dios, si uno es generoso, Dios es doblemente generoso. Entonces, sé que seguirá fructificando en mi vida, pero en la iglesia, esto poco que he podido ver de cómo Dios obra y me utiliza mi instrumento, para mí ya es suficiente regalo, amigo. O sea, para mí yo digo ya, Señor, puedes llevarme en paz. Tampoco así, Dios escucha todo, amiga. Yo sé, pero o sea, siento que los frutos me han llenado ya lo que han tenido que llenarme, ¿sabes? O sea, es como, o sea, Señor, yo siento que ya no puedo ver nada más que esto. O sea, que tú me permitas cantarte a ti en una misa y que además de cantarte yo vea que alguien te reciba con tanta devoción, con tanto amor, inspirados en el canto, que tú me permites cantarte aquí en la misa, o sea, para mí ya es regalo suficiente. O sea, yo ya he cumplido con esta misión, ¿no? Claro que Dios siempre tiene algo más grande, porque mis expectativas son muy limitadas, o sea, sigo siendo humana, entonces para mí es como, ya, Señor, ya no puede venir, o sea, me has dado todo, y Dios tiene algo mucho más grande. Y es su voluntad y son sus planes. Y yo siempre imagino a Dios como nosotros como piecitas de ajedrez, ¿no? Bueno, aquí tú ya me ayudaste, me serviste. Ahora vamos acá. Y cada vez hace cosas más grandes, ¿no? Sí. Y el mismo hecho de que hoy en día no solo gozamos de esta amistad con ustedes, sino que también gozamos del servicio, de hacerlo juntos. Que cuando Erika también así iniciamos solitos y que luego por las etapas de nuestro matrimonio tuvimos que irnos alejando y ahora retomar la música y eso y hacerlo ahora junto a ustedes, eso llena, hacerlo junto a amigos ayuda mucho a que nuestra fe se siga incrementando, se siga compactando y sobre todo pues que podamos decir, oye, termina el servicio y no es que agarra uno su guitarra y se fue, no, sino que, oye, termina el servicio, te doy un abrazo, amiga, lo hicimos bien, tenemos que mejorar esto, sí, pero vamos adelante y vendrán más cosas y más proyectos grandes donde Dios nos mete en líos para poder servir. Hay que hacer lío, amigo. Hay que seguir haciendo lío en este mundo. Totalmente. Por eso estos espacios de aquí, que lo que queremos es que todos ustedes que están allá detrás de esa pantalla puedan tener referencia de que caminar cerca de Dios, caminar y servirle, así sea en lo minúsculo, en lo mínimo, sí, uno puede sentirse satisfecho, ¿no? Sí. Tenemos Hildita para rato en el coro, entonces. ¿Sí? Ay, amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sobre todo, ¿no? En el nombre de Jesús. Qué bueno, amiga. Mira, otra vez mil gracias por venir acá. Que sea pretexto de una segunda parte, de una tercera parte, porque yo sé que tenemos muchísimas cosas que hablar. En este poco tiempo que nos conocemos nos han pasado mil cosas y sobre todo hemos tenido conversaciones tan profundas que nos han ayudado y que a pesar de la diferencia de edades, porque aunque no lo crean, yo le llevo a Hildita que casi 10 años. Yo sé que no se nota, pero toda esa madurez que se ve en ti y todo ese anhelo que entre todos nos sentamos cuando conversamos, cuando hablamos del futuro, cuando hablamos de las cosas buenas, de las cosas no tan buenas, se nota y esa amistad no quisiera que nunca se pierda. Sí, nosotros con Eri los queremos muchísimo, a ti y a Andresito, a Pepito y a Marieta, a Gaby y a Carlitos y a todos nuestros amigos que Dios nos ha permitido tener acá ahora dentro de este caminar, ¿no? Que eso es muy bueno. Ha sido un regalo también poder de pronto expresarme en este espacio que me has permitido y que de pronto alguien pueda escuchar un poquito de mi historia, que de pronto no es que yo lo reconozco, no es que Dios solamente se manifiesta en las cosas grandes, sino en las cosas pequeñas también, en las cosas diarias también. Y no es necesario de pronto vivir un momento, como tú le decías, vivir un momento,
demasiado grande, ¿no? Como vivir un retiro de 3 días o que me tengan que pasar esto así como que tan grande, tan inmenso para yo darme cuenta de que Dios existe, de que Dios me ama y de que yo tengo que dedicar mi vida para Dios y buscar las cosas del cielo, ¿no? En pequeños detalles, Dios actúa incluso sin que tú lo esperes, que Sí. eso fue lo que me pasó a mí y espero que de pronto con esta historia, con un pedacito de mi vida, pues quienes nos escuchen sientan que si sienten el llamado a servir, se arriesguen, que si sienten el llamado a servir, busquen, se lancen, que no se queden sentados, que si tienen ese anhelo, ese fuego en el corazón, es porque Dios tiene algo preparado para ti y quiere demostrarte su gracia y demostrarte su amor a través de eso que tú estás buscando, que tú estás anhelando, porque hay mucho, amigo, la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces hay un espacio para todos. Incluso si alguien piensa que dice, no, pero yo no canto, o sea, ¿qué le puedo servir a Dios? No, pero yo no tengo el don de la facilidad de palabra, yo no tengo el don de catequizar, yo no tengo, como que uno se ve, ¿no? Todos los peros y tú dices, no, yo no tengo el don para el servicio, ¿no? Y uno solamente va y se sienta y vive, se está perdiendo la mejor parte. Porque, amigos, siempre hay algo en donde Dios necesita tus manos o tu voz o tu talento o lo que sea que Dios te haya dado por gracia, que a veces está oculto, que aún no lo descubres. Ponerlo al servicio fructifica muchísimo para ti y para los demás y para tu familia. Entonces, ese es mi testimonio y animar a quien nos escuche, a quien me escuche también, el servir a Dios con alegría, porque da muchas alegrías y muchos frutos también en la vida. Amén, amén. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, gracias también por quedarse hasta el final. Ya saben, se pueden suscribir. Y si este video, si esta historia les sirve a ustedes o a algún familiar, no duden en enviárselo, ¿no? Que se comparte esta alegría del amor del Señor en nuestras vidas. Que se comparta esta forma de hacer iglesia, que también lo podemos hacer aquí a través de las redes sociales, a través de ese mundo, de ese continente digital que el Papa Francisco siempre nos invitaba, ¿no? Así que gracias a ustedes por acá y recordarles que cuando Dios toca una vida, la historia cambia. Nos vemos en el próximo episodio.